Durante la Guerra de Independencia de México, la lucha insurgente no solo fue un movimiento armado, sino también un intento por construir una nueva nación con instituciones que reflejaran ideales de justicia, libertad y soberanía. Uno de los intentos más emblemáticos de institucionalización insurgente fue la Junta de Zitácuaro, establecida en 1811 por Ignacio López Rayón, con el respaldo de otros líderes insurgentes como José María Morelos. Aunque se le suele presentar como el primer órgano de gobierno independiente de México, su historia está marcada no solo por el idealismo, sino también por la improvisación, las divisiones internas y prácticas autoritarias que poco se diferencian de las estructuras que pretendía sustituir. Tras la captura y ejecución de Miguel Hidalgo, Allende, Aldama y otros líderes insurgentes en 1811, el movimiento insurgente parecía al borde del colapso. En ese contexto, Ignacio López Rayón, quien había servido como secretario de Hidalgo, asumió el liderazgo de una fracción importante del movimiento insurgente. Consciente de la necesidad de dar legitimidad y orden al movimiento, López Rayón buscó crear una estructura política que actuara como el gobierno de la insurgencia. El 19 de agosto de 1811, estableció en la ciudad de Zitácuaro, en el actual estado de Michoacán, la Suprema Junta Nacional Americana. Esta se proclamó como un gobierno provisional en nombre del rey Fernando VII, quien había sido depuesto por Napoleón en España, lo que permitía a los insurgentes argumentar que no eran rebeldes sino defensores de la soberanía del monarca legítimo. Antes de empezar, no olvides suscribirte, comentar y darle like al video. La Junta de Zitácuaro fue inicialmente compuesta por tres figuras principales. Ignacio López Rayón, presidente de la Junta y figura militar. José María Liceaga, representante del Bajío. José Sixto Verduzco, enviado de José María Morelos, quien lo designó como su representante. El objetivo declarado de la Junta era organizar el movimiento insurgente, redactar leyes, recaudar fondos, coordinar los ejércitos y establecer un marco legal hacia una futura independencia total. En la práctica, sin embargo, estas intenciones fueron rápidamente socavadas por diversos factores que muestran un lado mucho menos glorioso de este experimento político. Uno de los mayores aportes de López Rayón fue la redacción de los elementos constitucionales en 1812, un documento que prefiguraba una constitución para una futura nación mexicana independiente. Este texto abogaba por la división de poderes, la soberanía popular y la abolición de ciertas prácticas coloniales. Los elementos constitucionales tenían propuestas avanzadas para su tiempo, como la declaración de que la soberanía dimana del pueblo, la abolición de la esclavitud y la creación de un sistema judicial autónomo. Sin embargo, estos ideales contrastaban con la realidad política que enfrentaba la Junta, donde muchas de sus acciones traicionaban esos mismos principios. A pesar de que se proclamaba como autoridad nacional, muchos otros caudillos insurgentes no reconocieron la autoridad de la Junta. José María Morelos la apoyó en principio, pero operaba de forma completamente independiente en el sur. Otros líderes como Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria ni siquiera la tomaban en cuenta como fuente de legitimidad. Las disputas entre los propios miembros de la Junta fueron frecuentes. José Sixto Verduzco, por ejemplo, entró en conflicto con López Rayón respecto a la dirección del movimiento y la relación con Morelos. Estas rivalidades causaron una fragmentación del poder, lo que minó cualquier intento de unificación del frente insurgente. La Junta nunca controló más que una pequeña fracción del territorio, y ni siquiera Zitácuaro era segura. En enero de 1812, la ciudad fue atacada y destruida por las tropas realistas al mando de Félix María Calleja. La Junta se vio obligada a desplazarse constantemente, lo que dificultó cualquier posibilidad de gobierno efectivo. Aunque la historiografía nacionalista ha tendido a romantizar a la Junta de Zitácuaro como un antecedente noble del constitucionalismo mexicano, lo cierto es que también estuvo marcada por prácticas autoritarias, represión interna y contradicciones que ensombrecen su legado. Para sostenerse, la Junta recurrió a métodos coercitivos para obtener recursos y castigar a disidentes. Se sabe que, en algunas regiones bajo su influencia, confiscaban bienes a civiles, imponían contribuciones forzosas y ajusticiaban a simpatizantes realistas sin juicios justos.
Estas prácticas, aunque justificadas como necesarias en tiempo de guerra, contradecían los propios ideales que proclamaban. A pesar de emitir bandos, decretos y proclamas, la Junta nunca tuvo la capacidad real de hacer cumplir sus leyes. Esto llevó a una situación de doble discurso: se hablaba de leyes, justicia y orden, pero en los hechos, reinaba la anarquía y el desorden militar, donde los caudillos actuaban con independencia absoluta. Se le puede calificar como un gobierno de papel, sin fuerza coercitiva real. Aunque la Junta se proclamaba representante del pueblo, fue creada sin consulta y sus miembros fueron autoelegidos o designados por otros líderes insurgentes. La falta de mecanismos representativos reales generó una élite insurgente cerrada, más interesada en conservar su poder que en ampliar la participación política. Esto generó tensiones con otras facciones del movimiento. Mientras proclamaban su autonomía y hasta independencia, la Junta seguía emitiendo documentos en nombre de Fernando VII, lo cual resultaba políticamente incoherente. Esta ambigüedad fue usada para no alienar a sectores moderados, pero a costa de una definición clara del rumbo político. Muchos la vieron como un acto de hipocresía ideológica. Tras la caída de Zitácuaro, la Junta se trasladó a lugares como Tlalchapa, Sultepec y otros pueblos pequeños. Sin sede fija ni autoridad real, su influencia fue desapareciendo. En 1813, José María Morelos convocó el Congreso de Chilpancingo, que dio paso al Acta de Independencia de la América Septentrional y Asentimientos de la Nación, lo que marcó el fin efectivo de la Junta de Zitácuaro como órgano rector del movimiento. Sin embargo, su intento de institucionalizar el poder insurgente sentó un precedente importante. Aunque fallido, fue el primer ensayo para establecer un gobierno autónomo de la corona española, con elementos constitucionales y estructuras formales de poder. La Junta de Zitácuaro es uno de los capítulos más interesantes y menos comprendidos de la historia de la independencia mexicana. Representa el esfuerzo temprano de crear un Estado mexicano, antes de que existiera como tal. Pero también refleja las contradicciones internas del movimiento insurgente, su improvisación, su violencia y su incapacidad de construir legitimidad más allá de la fuerza de las armas. Su lado oscuro no debe verse como una traición a la causa, sino como una expresión humana de un proceso caótico de ruptura. Yo me despido, no sin antes decir que sabemos y que creemos saber.